el tiempo protocolario de rigor, si os parece a todos. Vamos a comenzar esta sesión. Yo soy Álvaro Vadillo, del equipo de Sherpa de CleanBea, y me acompaña hoy Javier Sánchez, que ahora le daremos paso para que se presente. Lo primero de todo, muchas gracias por acompañaros y buenos días. Y para los que nos veáis esto, pues en el momento en el que estéis, esto ya Javier lo vamos a tener que llamar un café, porque ya a esta hora es mejor llamarlo el café. Yo lo tengo aquí también. Hoy no me habéis dejado tomar café. No me voy a dejar tomar café, ¿no? Esta hora. Bueno, la sesión de hoy, en la que vamos a ver en primera mano cómo es el día a día de un analista, más que un analista de datos, un responsable del área de datos, lo que actualmente en nombre anglosajón se llama el Chief Data Officer. En concreto lo vamos a verlo de Cetursa Sierra Nevada, que ahora nos explicará Javier. Yo como que hoy, este año, Javier, se hace 20 años, yo no soy de Granada, pero este año se hace 20 años que estoy en Granada. Así que ya casi soy más granadino, casi que tú. Por lo tanto, yo tengo muy claro la importancia de Cetursa y Sierra Nevada. Importante para el evento, en el evento de hoy. Tendrá una postproducción en la que enseñaremos mucho de lo que ha hecho Javier para que la sesión de hoy podamos tener y ajustarnos a esos 45 minutos que intentamos hacer. Y en esa postproducción, pues, que os enviaremos a todos por email, es donde podremos explicaros de una forma más tranquila aquellas cosas que se han trabajado en Centuras y Renovadas, tanto con Javier como con Alejandro, que estará por aquí, todo lo que se ha hecho, que es muchísimo. 2, 3 años, no sé exactamente el tiempo, es una cosa absolutamente de loco. Sin más, Javier, preséntate, cuéntanos un poco tu trayectoria y explícanos para los que no tienen conocimiento o no son apasionados del esquí, qué es de Tours a Sierra Nevada y tu trayectoria, Javier. Hola, buenos días. Encantado de estar en este evento y que asista tanta gente. Bueno, pues como bien dice Álvaro, soy Javier Sánchez, soy el recién nombrado CDO de Cetursa Sierra Nevada, o sea, el tío de los datos, ¿vale? Y estamos consiguiendo que Cetursa Sierra Nevada, Cetursa Sierra Nevada es la empresa que gestiona los medios mecánicos. Diríamos que somos el motor de la estación, porque tenemos las pistas, los remontes, somos capaces de hacer la nieve y le damos empleo directamente a 800 empleados, ¿vale? E indirectamente, pues casi 7.000 familias viven de nuestro negocio, ¿no? De lo que nosotros vamos generando, con lo cual somos un motor muy, muy importante para Granada, la provincia y sobre todo en el cinturón, ¿no? Y eso afecta muchísimo. Esa gran actividad va dejando un rastro, no solo del propio esquiador que sube, que compra, que deja el coche, que viene por la carretera, que coge un remonte, que coge tal, a los hábitos de compra. Entonces va dejando una huella, un rastro, que para poder tomar decisiones, pues estamos ordenando y en base a eso, pues estamos analizando qué pasa en el pasado, pues para tener un buen futuro, ¿no? Claro. Ahí, Javier, solo por poner en Perdona, Álvaro, contexto, perdona, es sí. que tengo como dices, ¿quién soy? Tengo una anécdota, ¿vale? Venga, Y es claro. que cuando yo entré aquí en el año 93, tengo una ventaja, siendo analista de datos de una estación de esquí, es que llevo 31 años en la estación, ¿no? Y llevo 31 temporadas. El dato curioso que quería compartir es cómo comencé yo en el mundo de los datos aquí. En el año 93, perdón, había un señor que se llamaba Antonio Zaya, que de hecho tiene un remonte, que es el remonte más alto y el más antiguo de los que tenemos, aparte del parador que tenemos en la estación, que sube hasta el Veleta. Y este señor era el administrador del albergue universitario, donde los universitarios de Granada pues subían o de cualquier otra universidad. Este señor puso una estación meteorológica en la puerta. Eso estará a 2.500 y pico metros, el albergue universitario, y entonces todos los días
se levantaba, medía la pluviometría, medía el viento que hacía en ese momento y además con un sistema para medir la humedad, que tenía unos pelos de caballo, de lacrín o no sé qué historia, y la humedad lo detectaba, pues hacía lo que vulgarmente le llamamos como cuando te hace un electrocardiograma, ¿no? Va dejando la huella. Y todo aquello ese señor lo hizo, lo fue apuntando en unas libretas. Cuando yo entré en el año 93, unas libretitas manuscritas. En el año 93 me dieron esas libretas, yo las transcribí en el Excel 2.0, los más antiguos, no sé si les sonará o no, pero a los nuevos seguro que no. Y en aquel 2.0 hicimos la gráfica de la pluviometría y la temperatura que se estaba registrando desde pues 30 años antes. Esos mismos cuadros todavía existen. Esos cuadros se le ha ido añadiendo una columna en el cual pues va creciendo, va creciendo, va creciendo, con lo cual tenemos una sábana increíble, ¿no? Y ahí es donde el cuadro que tenemos de los años hidrológicos de Sierra Nevada. Y ahí es donde yo empecé a los datos y a que me fascinaran tener el dato, contarlo y sacar alguna anécdota, ¿no? Oh. Javier, por poner en contexto, que yo conozco mucho la sierra, eh, de media, ¿qué volumen de empleados estamos hablando? Sé que aquí habrá cierta variabilidad, pero para que podamos poner en relación de la importancia que tiene la sierra, bueno, cuando hablo de la sierra hablo de Cetursa en este caso, ¿vale? Sí, ¿Qué volumen de empleados estáis moviendo pues actualmente? mira, el volumen de empleados a día 31 de marzo de ayer que cerró la nómina, porque ya estamos empezando a analizar temas de recursos humanos, estaba en 671 dados de alta, ¿vale? Es que es un Fijos volumen tenemos importante. sí, entre fijos discontinuos Sí, y yo eventuales siempre cuento el global, tenemos el global. el Claro. global en temporada, en los meses de enero, febrero y marzo, estamos entre los 600 y los 700. Para los que nos escuchen y nos vean de fuera de España, que probablemente en España no nos conozcan, pero para los que sean en Latinoamérica o de otras regiones, eh, Sierra Nevada es si tú corrígeme que tú sabes más que yo, pero Sierra Nevada es la estación más septentrional, más al sur de Europa que existe, si no estoy equivocado. Em, es decir, que estamos prácticamente en Andalucía, donde hay sol casi todo el año, menos este año que llevamos un marzo que no ha parado de llover y de nevar. Eh, por lo tanto, todo lo que es un clima y una estación excepcional en el sentido de que tiene lo que se habla, ¿no? Sol y nieve, ¿no? Sol y nieve casi todo el año. Y lo que dicen muchos los granadinos que les gustan, que en un mismo día te vas a la playa a bañarte y te sube a la sierra, te sube a la sierra a esquiar. Ese es el orgullo de un granadino que dice que Sí. puede disfrutar de eso. Javier, cuéntanos un poco, antes de entrar en el meollo de todo lo que había hecho en Cetursa, sobre tu perfil y cómo llegaste a esta posición de una compañía en la que ahora vamos a hablar, que el volumen de datos es complejito. Cuéntanos un poco así a grandes rasgos, muy rápido, ¿cuál ha sido tu trayectoria? ¿De dónde vienes? Pues mira, yo vengo del mundo de la innovación, ¿vale? Y vengo del mundo del servicio técnico de electrodomésticos, aunque no lo parezca, cuando nacieron aquellos primeros microondas grandes, gigantes que había, y nadie de los antiguos de los servicios técnicos, nadie le quería meter mano a aquellos bicharracos porque decían que tenía un magnetrón de 1000 kilovatios y si aquello te daba, pues te podías quedar frito. Y ahí metí yo la cabeza en el año 91, 92. Luego de ahí hubo la oportunidad del la convocatoria del Mundial en el año 95, con lo cual en el año 93 me El Mundial de reclutaron en Sierra Esquí, Nevada, el el Mundial de Mundial de Esquí. Esquí, sí, Campeonato del Eso es. Mundo de Esquí, para el año 95, con lo cual había que hacer dos pruebas anteriormente y me reclutaron para llevar el sistema de gestión de los campeonatos. Eso era una máquina pues, que tendría 1 metro de alto en IBM, con el sistema operativo AIX y SQL era el lenguaje que llevaba, nadie lo sabía. Me mandaron a IBM, me formaron en ese lenguaje de programación
y llevábamos el sistema de gestión. El sistema de gestión era una máquina muy gorda que además era capaz de controlar tanto el sistema de información que iba en televisión, los transfers, las acreditaciones. Hicimos casi 16.000. Teníamos del orden de 12 y 14.000 diarios, la gente que venía y que había que acreditar. Teníamos el sistema de prensa, el IBC, todo eso estaba gestionado en la misma máquina donde estaba todo el sistema de gestión. Deciros que como teníamos diferentes sedes, teníamos una red que se llamaba Token Ring, de 2 kilómetros, y era un cable físico como el dedo de gordo, ¿vale? Tuvimos la anécdota de que se derrumbó un poco el río, la entrada a Sierra Nevada, que el cable se rompió y hubo que hacer un bypass todavía de otros 400 o 500 metros más, pero aquello era un cable físico que se llamaba Token Ring. Digo, por poner la anécdota, ¿no? Después del Mundial, que se celebró ya en el año 96, porque en el 95 teníamos falta de nieve y en el 96 exceso, pues nos mudamos al edificio en el año 2000 y monté el centro de control de la estación, donde se quería coordinar toda la gestión de la propia estación del día a día, ¿no? Conseguimos que mis compañeros de remonte por radio dijeran telecabina preparado para la apertura y nosotros decíamos adelante, porque es que antes cada uno abría remonte cuando quería y entonces no estaba aquello, es como anécdota, no estaba aquello coordinado, ¿no? Y montamos un parte de nieve, empezamos a usar en el año 96 Internet, fuimos de las primeras empresas que dimos datos en tiempo real, ¿vale? Teníamos 2 botones muy gordos con el Mundial, decíamos el Lalo y descenso. Tú pinchabas y veías el listado en un PDF de aquella época. Y teníamos un modem 14.400 total, que empezamos a sacar el parte de nieve online, con lo cual la gente entraba en Internet y podía ver qué estaba pasando con la estación de esquí. Y montamos un sistema también con unas cámaras, una cámara de vídeo y una tarjeta de vídeo, y podíamos enviar cada minuto una captura de esa cámara de vídeo, y esas fueron las primeras webcams que todavía tuvimos en usamos, Sierra Nevada. Sí, sí. Que Está todavía en el mismo usamos. Yo la sitio, uso tiene muchísimo. la misma URL, y aquello era una cámara de vídeo. Una cámara de vídeo, una tarjeta, y tenemos un programita, un script que lo subía a un FTP. Y allí lo veíamos, ¿no? Entonces montamos ese centro de control. Después de montar ese centro de control, que ahí empezamos ya a hacer las primeras sábanas de Excel, capturando los datos de la gente que esquiaba, de los esquiadores, de los tickets y de lo que se iba vendiendo para tener una predicción de cuánta gente. Antes el hábito era venir de lunes a viernes. Entonces, claro, el lunes vendían 1.000 forfaits de 5 días. Todo eso había que decirle que el martes ya tenía esas 1.000 personas del lunes y el miércoles y el jueves. Si has comprado 3 días, en fin. Y ahí en cascada íbamos cayendo. Eso lo hemos rescatado ahora para el Power BI, para poder sacar la medida de los vigentes, ¿vale? Y poder explicarla cómo era aquella. Sí, sí. Nosotros le llamamos forfait vigente y es cuánta gente voy a tener mañana, pasado o el otro en función de lo que hemos comprado. Montado ese centro de control, nace la idea de, oye, ¿por qué no vendemos forfait online? Y entonces en el año 2000 montamos un call center y montamos la página web para vender forfait online. Y del año 2000 al año 2004 o 2005 hacemos toda esa transformación. En el año 2010 paso a otro departamento de comunicación e historia por temas políticos, y en el año 2019 me rescatan otra vez en la parte de comercial y empiezan a fluir pues los datos. Montamos el departamento de datos, departamento de comercial un poco más agresivo, y en los años de bonanza que ahora mismo tenemos. Habré contribuido más o menos, ¿vale? Pero bueno, algo estamos contribuyendo al éxito que tiene ahora Sierra Nevada. Y montamos el departamento de datos, creyendo en el dato y en que había que establecer una cultura del dato. Me topé con unos señores que se llaman Climbea, ¿vale? Allí le dieron a un botoncito y salió todo.
No, puede ser, Eh, tío. no salió todo. Me cago. No, Javi, te estamos escuchando, ¿eh? Javi, te escuchamos. Te escuchamos y te vemos, ¿eh? Javi. Me he caído, Javi. ¿no? No, te escuchamos y te vemos. Sabemos que en la Ah, sierra a veces hay, te hemos escuchado y te hemos visto, así. vale, No te vale. preocupes, Bueno, se va a tener. teníamos un Sabemos problema que ahí, tenemos ahí un problema. no, porque para los que la conexión a 2000 y pico, porque tú ahora mismo estás arriba en la sierra, ¿no? A dos Yo mil y estoy pico en Sierra metros. Nevada, si quito las persianas veréis la nieve y la gente esquiando. Estoy a 2100 No, metros, sí. no, bueno, yo solo por finalizar esta fase y empezar a hablar de la parte de datos, hay una cosa que a mí de Javi me ha fascinado, es que por todos los palos que él ha ido tocando, ha habido uno que yo creo que también ha sido muy diferencial. Él se dedicó mucho a hacer temas también, en esa fase, creo, Javi, que tú me dijiste que acabo de decir, de comunicación, que hacía temas de diseño y demás. Ujú. eh, Probablemente, y a lo mejor, y no me equivoco, los informes mejor enfocados a nivel de storytelling de datos, no voy a decir más bonito o más feo, porque eso es cuestión de gustos, pero a nivel de storytelling de datos, que es una ciencia dentro del business intelligence, los mejores son los que he visto en Cetusa. Y eso probablemente venga de la experiencia tuya, Javi, en cómo tienes que representar colores, cómo tienes que representar indicadores, cómo lo lee el ojo humano, tiene que ver cada una de las partes. Y de verdad creo que parte del éxito del que a día de hoy, vamos a ir hablando del... cuidado, Javi, que a día de hoy estáis en esa cultura data driven, es por lo bien que has conseguido eh, penetrar en los diferentes departamentos con ese storytelling de datos, adaptándote a cada uno de los departamentos. Vamos a Pues hablar ya mucho. un poco, vamos a entrar en materia. Vamos a Ujú. entrar en materia. Año 2019-2020, cuando tú te enfrentas al dato, ¿qué te encuentras en Cetusa? ¿Cuáles son vuestros orígenes de datos y cómo se hacía el análisis del dato en esas fechas? Vamos a hacer el viaje de lo que tenías anteriormente a lo que habéis construido, al data que se ha construido actualmente. ¿Cómo era en esa fecha? ¿Qué orígenes había? Pues mira, gracias a ese centro de control que se montó en el año 96 y en el 2000 ya se instauró como un ente dentro de la estación, ¿vale? Nos dedicábamos a ir recopilando los datos de cuántos esquiadores teníamos, cuántos accesos hemos tenido. Nosotros un acceso es un señor compra un forfait de 3 días, lo contamos 3 veces, ¿vale? Es ¿Vale? uno por día. Entonces, íbamos registrando los accesos que tenemos de los clientes, las ventas que tenemos por otro sitio. Luego implantamos el sistema de Ski Data en los tornos, ¿vale? Eso nos Ujú. permitía saber que cada vez que una persona pasaba por un torno está compuesto, imaginar una estación de metro, pues tiene varios tornos, Sí. y cada boca de metro, pues es un remonte, ¿no? Entonces, cada torno de esos va registrando cuando pasa un cliente con una tipología. Pues el tipo de cliente, el permiso que lleva, la duración, el soporte, y va dejando una huella, ¿vale? De lo que va pasando por ahí. Todo eso iba a un Excel donde al final grabábamos los hitos importantes de han venido estos señores que tienen un forfait de 3 días, uno de 5, uno de 7, tienen un forfait de temporada, tienen un forfait de no datado. Y todo eso iba a un Excel. Cuando en el año 19-20 empezamos a querer digitalizar esa parte y poder usarla, ¿vale? Pues nos debatimos entre la herramienta de Kulik o Power BI. Ahora estoy contento de haber elegido Power BI y el universo de Microsoft, pero estuvimos un año y pico jugando con Click, Caramba. ¿vale? Click, Y vale. estuvimos jugando, sí, con las dos. Entonces nos encontramos con que teníamos una fuente de datos muy importante que era Skidata, y Skidata lo teníamos también, Skidata lo teníamos en exclusiva para el control en los tornos, ¿vale? Vale. Porque Skidata también tiene una taquilla, pero nosotros no la teníamos implantada. Nosotros teníamos un software interno desarrollado por nuestro director de IT, que está prácticamente a punto de jubilarse,
¿vale? Y él hizo un desarrollo bastante potente con ese tema, incluso con unas integraciones fantásticas con contabilidad y con la parte de operaciones, ¿vale? Pero no dejaba de recaer aquello en un Excel, en una Ujú. sábana gigante. Por un lado teníamos el acceso del Liquidata, por otro lado teníamos la herramienta que le llamamos Neo, la herramienta de la venta online. La venta online para nosotros ahora mismo está suponiendo el 60% Uf, de nuestra venta. Venta online directa del cliente que compra estará en torno al 48%. El otro 12 lo estamos usando para la turoperación o para algunos establecimientos que estamos haciendo. Usamos el medio online, ¿vale? Y quiere decir que no estamos usando el medio físico. El medio físico son 17 taquillas y unos 20 cajeros que tenemos en una sala de cajeros y además también en el parking. El parking también desde hace 4 años tiene tecnología de Ski Data claro. y también está empezando a registrar datos. Y compartimos el cajero del parking donde pagas tu ticket, también emite forfait o puedes retirar un forfait que se ha comprado en online. Con lo cual, tenemos la fuente de datos ahora también de Ski Data vendiendo la parte de venta y la parte de la herramienta de Neo, ¿vale? Eso Vale. al final, esa herramienta ha ido evolucionando y eso eran las dos grandes fuentes de datos en cuanto a venta y acceso, que serían lo que vendo y lo que consumo. Claro, aquí tenéis un problema, bueno, o habéis solucionado un problema en el que al ser un negocio de colas, al final vosotros tenéis que gestionar colas de personas, tenéis que buscar una tecnología que os diera, en muchos casos, tiempo real. Bueno, en muchos casos no, en tiempo real. Es decir, yo sé que tú ahí tienes una pantalla en la que se ve en tiempo real los esquiadores que hay en la estación, los remontes que lo están usando. Eh, y el tema del tiempo real, siempre hay un debate en el tema de Business Intelligence, cuándo usarlo y cuándo no usarlo, ¿vale? ¿Qué complicaciones ha tenido para vosotros meteros en el tiempo real? ¿Cómo habéis abordado el proyecto del tiempo real? Pues mira, déjame que comparta un Sí, segundo esto, comparte, venga. aunque no quiero compartir mucho, Ya, ya, ¿vale? ya. Sí, sí, sí. Sí. A ver, como estamos teniendo Bueno, problemas de red, pero mira, veis algo, ¿no? sí, se ve, se ve, se ve. Vale, pues ya empezamos a pintar. Esto es tiempo real. Las 10:24:13. Tenemos 3.534 señores que tienen un forfait en pista. Tenemos 30 tickets ahora mismo vendidos. Tenemos un dato importante que hasta que no hemos pintado los números no nos hemos dado cuenta y ya nos están copiando el resto de las estaciones y es el numerito que aparece a la izquierda, el 2,7. Eso quiere decir que de los 3.534, algunos ya han usado el remonte. La media de uso es 2,7. O sea, a las 10 de la mañana hay gente que se ha bajado 3 o 4 veces por un remonte y otros que es la primera vez que sube. Y ahora mismo pues, hemos transportado a 9.410 clientes. O sea, un señor se monta en un remonte, ¿vale? Y lo cuento una vez. Se monta en otro remonte otra vez. Eso es lo que nosotros llamamos viaje. Lo más Claro, aquí lo espectacular de que, este aquí lo que cuadro, buscáis, ¿sabes? ¿Eh? Javi, esto es súper interesante, porque aquí solo estáis buscando, no solo buscáis cuánta gente hay, sino el uso que está haciendo de las instalaciones, porque al final el grado de que la persona ha comprado un forfait, vale, ¿y cuántas veces lo ha terminado, la ha usado? Claro. Eh, claro. Y Y los que si tienen los veis un kilómetros poco, esquiables, si veis vale. aquí un poco, te dice, los señores de estos 3.534, estos señores lo han comprado en online y estos señores lo han comprado en Esquidata, en las taquillas o en los cajeros. Y luego lo que hablaba antes, el tipo de forfait que lleva cada uno, ¿vale? Ujú. Lo más importante es que ya tenemos 106 kilómetros. Lo digo al Eso, hilo eso de es que, casi todo. Eso es casi todo, ¿eh? Javi. ¿Cuánto Eso es es el todo. tope? Eso no sé si habrá 50 metros más por algún lado. Yo no he visto. Este es el dato más gordo que yo he visto en los años que llevo. Bueno, 110, Sí. vale. Podemos llegar a Ah, 110, sí. vale. Alguna pista por ahí de la cara sur, seguro que se nos ha quedado, ¿vale? Entonces, esto es tiempo real. Esto nos está permitiendo. Yo en la clase que dimos el otro día en el máster tenía que explicar qué era el Direct Query y el Import. Esto es Direct Query,
en el cual nos está permitiendo tomar decisiones, ¿vale? Esto tiene un índice de consulta brutal, porque todo el mundo está en el móvil dándole al dedillo, ¿vale? Y además se jactan de que cuántos tienes tú, cuántos tengo yo, pues yo tengo ahora mismo esto. Claro, en base a esto te permite, ya ha subido 300 usuarios más, te permite tomar decisiones en tiempo real, ¿vale? De cómo está transcurriendo el día, ¿no? Bueno, y Y sobre esto todo no está permitido, sí. ese aviso que también me gusta mucho eso que habéis hecho, ese aviso que tiene ahí abajo de el telecabina Borreguile abierto a 11:30, el esquí de montaña, es decir, aviso también, ya no solo información cuantitativa, sino información cualitativa de, oye, que por aquí no se puede pasar, o yo el otro día vi uno que había, oye, cuidado que hay mucha nieve, hay riesgos de tal, en cotas altas, no esquía fuera de pistas. Es decir, ya también información al usuario. Esto solo es información interna, ¿verdad? Esto está en vuestras oficinas, ¿no? Lo veis en las Esto pantallas de lo vuestras oficinas. tenemos cualquiera que tenga acceso a la cuenta. Esto está ¿Vale? en pago por uso, PPU, Vale. Vale. y lo tenemos así. Cada vez que que le refrescamos, le estamos consultando a la base de datos, pero le estamos consultando a la base de datos ya con una consulta predefinida. O sea, dime cuántos hay de este tipo, cuántos. De manera que cuando consultamos hacemos 20 consultas a la vez y por eso tarda un poquito en dártelo, pero vamos, es bestial. Antes teníamos el Ajá. dato cada hora o Eso te cada iba a hora y decir. media, si es que lo teníamos, ¿vale? ¿Y Lo teníamos al final del día, ¿vale? Eso tú crees que llegar a este punto ha sido aquí? Es decir, porque yo no recuerdo en qué momento llegaste al tiempo real tan fuerte como lo tienes ahora. Pero ha sido aquí el catalizador de que todo el mundo se empieza a preocupar del dato. Es decir, lo que ya la gente se ha preocupado de verdad, de ahora quiero saber cada uno de los datos, se comparan con el año anterior, porque ha sido este momento cuando ha habido ese cambio a la compañía Data sin Driver. duda, sí, sin duda ha ayudado muchísimo. Primero, en la cultura del dato, tengo definido que tienes que tener credibilidad y hemos creado una necesidad. También somos esclavos de esa necesidad. Cuando esto no funciona, pues ya tienes al CEO y a tres más chillándote, esto no va, aquí no pone, dice 3.600, pero aquí en una cola de la leche y aquí tal y cual, en fin. Y entonces se te cae. Entonces, el tener el dato en tiempo real le ha dado muchísimo valor y potestad a la cultura del dato interno, ¿no? En ese viaje hacia esa cultura. Sin Ujú. duda ha ayudado muchísimo. Esto, pues, un buen día se nos ocurre y en una de las magníficas clases que suele dar Climbea, pues podemos hacer un direct query poniéndole la consulta, historia, porque yo te digo una cosa, yo he llegado a parar los remontes, ¿vale? Y tú has llegado A parar los remontes porque lo que por consumo hacíamos de era recursos, ¿no? Por exactamente consumo. por consumo de recursos. En vez de hacer una consulta SQL, lo que estábamos haciendo era nos íbamos trayendo, cada vez Oh, consultábamos y nos traíamos todo el día. En un día, pues puede haber 100.000 registros, ¿vale? Entonces, en hora punta que tienes ahora mismo hay 19 remontes, que tienes 22 remontes con unos 70 tornos funcionando y leyendo y consultando los datos, que llegue el señor de los datos y le hace una pulsa el consulta y botón. aquello se te para y tú quieres tenerlo y cada vez que le das quieres tenerlo, eso ha hecho tener problemas. Pero bueno, Claro, eso es lo que hay que hemos pensar. conseguido. Claro, eso es lo que hay que pensar que en el rol del responsable de datos piensa mucho también, ya no solo en el objetivo último de conseguir el data driven, sino en la infraestructura técnica que habéis montado. Vosotros ahora mismo, porque creo que ya tenéis un bagaje importante, junto con Alejandro estáis montando todo el ecosistema en Fabric, ¿no? Ya estáis en ese viaje hacia Fabric. ¿Cómo es tu experiencia hasta el momento, ¿vale? En esto, hasta el momento. Hasta el momento bastante satisfactoria, ¿vale? Lo que pasa es que necesitas tener conocimientos técnicos más amplios, ¿vale? O más específicos, sobre todo en temas Claro. de Python y la definición de los pipelines y historia. Una vez que está montado, nosotros hemos conseguido ya montar
en la venta online, la venta de Esquidata y los accesos en Esquidata, ¿vale? Estábamos justo en un proceso en el que estábamos integrando la restauración, pero por motivos de acceso, eso lo padecemos todos los CDO, nos gustaría que nos dieran la IP, el usuario y la contraseña y el nombre de la base de datos y acceder y traérmelo todo, pero en la gran mayoría de los casos no ha sido factible, ¿vale? Abro un paréntesis. Hasta este verano no hemos conseguido tener datos de Esquidata cada vez que se los preguntemos. Yo recibía un fichero a la 1 de la mañana con todo el día, con lo cual en el mundo de las operaciones me enteraba mañana lo que había vendido hoy. Uf. ¿Vale? Conseguimos hacer que cada hora nos diera solo las ventas del día de hoy. Entonces creamos un modelo paralelo donde teníamos todos los datos y luego medidas que era el hoy, donde consultaba solo esa tabla del hoy. Y ahí conseguimos tener información más o menos cada hora y media, cada 2 horas. Pero hasta el año pasado teníamos un fichero en Excel con 120 y tantas columnas, con el nombre de la columna a 3 dígitos y en alemán. Ha Madre mía. sido complicado. Entonces Es decir, nos plantamos en Austria. Le enseñé los gráficos que tenemos y entendieron por qué aquellos señores del sur de Europa querían tener acceso a la base de datos o por lo menos un procedimiento en el cual cada vez que le llamen me devuelve los datos. Y cómo los quería, porque eso sí es práctica nuestra, o por lo menos propia, en la que a mí me gusta que me den la información, coger el Excel, ¿vale? Hacer el Power BI y cuando ya tengo el Power BI hecho, el desktop, y empiezo a mostrar los datos, es cuando a Alejandro o los analistas, los científicos de datos, le digo, quiero que me dé este mismo dato. Es mucho más fácil para ellos y yo sé hasta dónde puedo explotar, ¿vale? Es lo que El venimos dato. hablando siempre, Javi. Javi, si quieres, si no vas a compartir más para que la gente te vea en primer plano, Ah, vale, quita vale, el, perdón. para que te puedan ver en primer plano. Es lo que siempre venimos hablando en estas sesiones. Lo importante de saber qué quiero para luego ver cómo lo quiero montar hacia atrás. Es imposible, es decir, enfrentarte. Yo he visto la base de datos de Esquidata, es imposible enfrentarte a esa base de datos sin saber realmente lo que quieres obtener de ahí. Entonces, el viaje tú lo has hecho bien. Pero destaco dos cosas que has dicho. El problema es en entender, en acceder al dato, en la calidad del dato y en que ahora has creado, me gusta la palabra que has dicho, ahora eres esclavo de que ese dato esté bien y esté. No, no solo ya cuando has dado ese paso a la compañía Data Driver, ya ese viaje se queda para los restos, ¿no? Ya lo estáis usando para siempre. Una cosa importante, Javi, porque has dicho que Fabric hace falta unos conocimientos técnicos más amplios. Es verdad que Microsoft te da como varios ecosistemas, pues tienes Dataverse para los que somos menos técnicos y Fabric para los más técnicos. Vosotros, además de la parte de los esquís, de toda la parte de la sierra, tenéis otro origen de datos. Has dicho restauración. Tenéis Sí. también establecimientos hoteleros. Todo esto lo has tenido que mezclar, ¿no? Al final y modelar para tener como un data único, entre comillas, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros, gracias a las indicaciones de Daniel Martínez, ¿vale? Que nos puso la palabra de performance, ¿vale? Sí. Estamos pudiendo unir esos diferentes fuentes de datos. Tenemos, como bien dice, datos de restauración, que es un aplicativo que hay, que Juan Ujú. Carlos, que es miembro del departamento, tiene unos robots fantásticos hechos en Power Automate. Tenemos un enano que cada hora entra a la aplicación, marca 4 clics y se descarga un CSV, después con un Automate lo pasa a base 64, lo envía por correo a la cuenta, cuando ha llegado por correo detectamos que ha llegado un correo y lo metemos en un OneDrive y luego Fabric va a ese OneDrive y y Madre lo va mía. incorporando a la base de datos, a la tabla. Hasta hace 3 meses aquel proceso era igual, pero el OneDrive iba a un flujo y ese flujo iba a Dataverse. Aquello tardaba 4 horas Uf. en construir toda la tabla de nuevo, ¿vale? Ujú. Porque no nos permitía un incremental y no nos permitía una historia. Entonces, Y eran 4 horas encolado. las que se necesitaban para aquello. Claro. Ahora con Fabric, Alejandro lo ha conseguido hacer en 20 minutos, Uf. ¿vale?
Con lo cual, ahí hemos ganado mucho. A mí me da tranquilidad Fabric, ¿vale? Falla menos que el resto de los flujos y tiene menos problemas, ¿vale? Y me está dando bastante tranquilidad. Y luego nos permite de una manera muy fácil crear vistas. Nos está permitiendo acceder desde diferentes sitios a esas tablas y con una conexión mucho más ágil. Pero a Bueno, mí, Fabri, me está gustando por la creación propia que a mí, con mi nivel, me permite crear de esas tablas. Tengo una claro, vista de la venta de la restauración por día y ahora voy al hilo de lo que decía Daniel. Crear un performance donde estamos cogiendo de la fuente de datos de un XML que tenemos en la web, te llevan las pistas y los remontes, que es lo que veíamos en el panel ese rosa. Eso no está en nada, está en tiempo real. Cada vez que lo llamo, va a internet y le preguntan en la página web cuántos remontes tienes. Pues tengo 19, pues tengo 22. ¿Cuántos kilómetros? 106. Todo eso también con un performance y un automate nos lo estamos llevando a una tabla. Al igual que nos estamos llevando la ocupación de otra fuente de datos que nosotros poseemos de hoteles y también estamos teniendo en cuenta qué está pasando con nuestros hoteles, ¿no? El miércoles pasado, cuando cayó el nevazo y empezó a salir el sol, pues las room nights se dispararon ese día, así como 98. Como le dije a la chica de la restauración de mi madre, estarían muertas porque vender 98 en esta tarde es que estábamos listos, ¿no? Y entonces te da algunos indicadores que es lo que hace que nosotros vayamos alimentando esa cultura del dato y esa ilusión por tener el dato, ¿vale? Al claro, hilo de que con todos esos datos que vamos teniendo nos está permitiendo mezclarlos, ¿vale? eso Con, es, con el resto de la operación. De manera que le eso. estamos dando sentido, ¿vale? A que el dato más valioso no es el que tenemos, sino el que podemos interpretar y sobre todo interpretarlo en Claro. el tiempo clave. Oye, ¿por qué el año pasado esta semana fue tan mala? Pues si te mira ahí y dices, ostras, es que no abrimos nada más que 10 kilómetros. Ostras, es que dice que tuvimos una nevada o vientos fuertes. Pues efectivamente, el mes de marzo hemos sacado números positivos, ¿vale? El día 1 al principio tuvimos algún problema, pero luego ha coincidido que el año pasado hubo 2 o 3 días de mal tiempo y este año ha coincidido que han habido 2 o 3 días de 9.000 personas y no ha posicionado el mes de marzo por encima del marzo del año pasado. Con lo cual quiero decir que el tener esa estructura de tener un performance donde me voy llevando el dato interesante o que va haciendo el relato del dato real, del tiempo real, ¿vale? Es importante esa técnica y a nosotros nos está ayudando porque nos está dando relato, ¿vale? Al Relato. dato. Y entonces cuando Eh, le pones relato al dato, pues entonces ilusiona. Y si lo ilusiona, luego viene la gente a la puerta y dice, oye, me hace falta que me diga no sé qué, no sé cuánto. Oye, tengo que dicen que hay que tener abierto hasta el mes de mayo, pero históricamente está. Y ya pinta un gráfico de los últimos 30 años y y lo quitando 2 secciona. temporadas, Claro, ha abierto en mayo, tal. Solo esas exacto. 2 temporadas, ¿no? Y entonces estoy contigo. Pintar No, bien no. te facilita muchas horas de reunión y además, como tengas algo de credibilidad, sientas cátedra. Mira, hay una cosa que lo que ha dicho que el anterior ponente de estos webinars, Antonio Tapia, dice ha dicho dos palabras de las que tú dices, dice, dato mata relato. Al final tú me puedes contar lo que tú quieras, pero el dato es el que te va a construir luego la parte del relato. Y tú eso me lo has explicado muchas veces muy bien de, oye, mira, comparativamente este periodo contra este periodo, el por qué. Mira cuántos esquiadores tenemos de Granada, mira cuánta gente viene de Madrid, mira, es decir, y eso no lo ves hasta que no lo pones en valor. Por ir terminando, Javi, y no que no nos quede, que nos quede tiempo. Tenía un par de preguntas más enfocadas a los problemas que están encontrando en Data Driven, pero me interesa mucho más saber, porque como estáis siendo muy intenso en la cultura del dato y estáis viajando a una velocidad ya rápida, eh, tu perspectiva del tema de la inteligencia artificial y cómo lo ves y qué estáis haciendo, porque sé que estáis haciendo cosas. Cuéntanos sobre esta parte, por favor. Pues mira, nosotros estamos, gracias al equipo técnico que hay por detrás, ¿vale?
en este caso es Sherpa, Climbea y la parte interna nuestra que se están formando como desarrolladores, y viendo de la mano de esos socios tecnológicos tan importantes, pues son los que están marcando un poco esa diferencia, ¿vale? Para nosotros la inteligencia artificial va a ser clave. Queremos apostar por ello y va a ser la herramienta que nos va a ir llevando por delante, ¿vale? Entonces, sumarle inteligencia artificial no es una moda, como hay ahora mismo, sino que va a ser es una decisión estratégica. Nosotros así lo ha entendido también la dirección, lo entendemos desde desde el área de datos y vamos a poner mucho hincapié en ese uso, ¿no? Le vemos bastante utilidad, saber cuántos esquiadores voy a tener voy a tener la semana que viene en base a los 10 últimos años. Por eso mismo, porque hay que decir si hacía sol, no hacía sol, tenía kilómetros, no los tenía, cuántos vinieron de este tipo de forfait. Tenemos un problema interno y es un problema entre comillas. Es que la gente que compra, el 80% de la gente que compra el forfait lo hace en taquilla y decide venir a esquiar hoy para mañana o como mucho para pasado. Hay muy poca Yo soy... anticipación, ¿vale? Con lo cual tiene esa incertidumbre de no saber cuántos te van a venir. Y luego tenemos una parte importante en la parte comercial que vendemos anticipadamente en el mes de octubre. Esos son 100.000 jornadas. Nosotros estamos en torno a 800.000 jornadas de esquí, solo de esquí. Luego más 250.000 entre tickets y actividades, ¿no? Movemos un millón de jornadas en conjunto. Pues 100.000 no sabemos cuándo van a venir, ¿vale? Entonces, la inteligencia artificial nos va a ayudar a que veamos qué ha pasado con el pasado para predecir un poco el futuro, ¿no? Nos va a ayudar también a saber qué peso tiene más, si que vengan 10.000 esquiadores o que suba 0,50 el forfait, o un porcentaje. Y ahí es donde estamos empezando a jugar. La inteligencia artificial ya la tenemos implantada. Juan Carlos, miembro del equipo, ya ha hecho una aplicación en la cual, con una app de Power Apps, en los remontes permite realizar los cambios ante posibles fallos de la tarjeta del forfait, ¿vale? Y le dispara y esa misma imagen la manda a OCR, la manda a la API de ChatGPT, vuelve, nos dice un numerito que son 20 dígitos, que había ciertos errores a la hora de picarlo en cada uno de los sitios o apuntarlo en un papelito como tengo aquí, ¿vale? Esa parte la hemos digitalizado. Con lo cual el dato también, ahí estamos usando la inteligencia artificial le disparo, me dice el número, consulto la base de datos y además nos dice qué compró ese señor y cuándo y cómo, ¿no? Entonces, estamos implantando eso, creemos en la inteligencia artificial, estamos yendo a tope con los agentes y estamos haciendo algunas demos con recursos humanos, ¿vale? Con lo cual, el departamento de datos nuestro nos está permitiendo hacer ese viaje dando soporte a muchos departamentos. Al departamento de remonte, a pista, a recursos humanos, a marketing y simplificando muy mucho la información y dando solo la información necesaria. Luego, si se quiere llegar a un nivel 7 niveles por debajo, pues se puede Pues ya llegar va a tu también. informe. Ya Sí. va a tu informe. Pues está genial, Javier. Nada, yo para concluir, además de darte las gracias por tu tiempo, quiero poner el foco en que cómo eh, habéis conseguido en un espacio de tiempo relativamente corto el poder convertir en una compañía data-driven con la complejidad de datos que has tenido y sobre todo de tu viaje como persona por los diferentes sitios y al final yo tengo una frase, Javier, yo sé que tú tienes por ahí la de Dani apuntada, eh, pero yo tengo otra y es que en el largo plazo todo el mundo está en su sitio. Eh, Igual que los costes fijos a largo plazo todos son variables, ¿no? Que esa es la máxima en finanzas, pues yo creo que en el largo plazo todo el mundo está en su sitio y que los puntos, esta no es mía, esta es de Steve Jobs, ¿vale? Y los puntos siempre se unen hacia atrás, no hacia adelante. Y si tú miras tu viaje actualmente,
estás como estás y todo tu bagaje te ha llevado hasta el punto en el que estás y disfrutando de un área y transformando una compañía desde la parte de los datos. Yo desde aquí, sinceramente, después de haber visto todo, yo te doy la enhorabuena a ti y a todo el equipo que ha estado detrás, a Juan Carlos, a Alejandro, a todo el equipo que está ahí detrás y a Dani, que también tiene mucho peso en todo este proyecto. Porque lo que habéis conseguido es brutal. Y para los que disfrutamos de la sierra, y además que vivimos del tema tecnológico, sin duda nos orgullece mucho que tengamos una sierra puntera en la parte tecnológica. A los asistentes, muchas gracias por estar con nosotros. Os espero el próximo martes. Aquí tenéis el registro de inscripción. Y como he dicho, inscribiros porque ahí es donde enviamos la información postproducida, que es de este webinar que hemos hecho con Javi. Luego nos lo trabajaremos para todo aquello que Javi me decía, quiero enseñar tal, quiero enseñar cual, lo vamos a poner tranquilamente postproducido para que lo podáis ver. Así que Javi, nada más, muchísimas gracias por tu tiempo y que seguimos hablando, ¿vale? Y gracias a todos. Vale, gracias. Mira, ha puesto las pistas ahora mismo, ¿no, Javi? Esto es tiempo real. Qué envidia, macho. Sí. Muchas gracias a todos. Venga, Un abrazo. Hasta luego. gracias. Gracias, Javi. Adiós. Adiós.